Listo, ahora sí estamos grabando. Bueno, ahora sí saludo a aquellos que no había saludado. A Janet Arroyave, Dios te bendiga, hermana Janet. A Alicia ya la saludamos, a la hermana Luz también, Cristina, Guillermo Cuesta. Listo, estamos nosotros, listo. Nosotros hemos venido estudiando la epístola a los Efesios, ¿cierto? Y hoy tenemos una porción que es Efesios 2, del 11 al 22. Había unas preguntas, voy a seguir a quitar esto porque no se deja cuando vaya a compartir, me muestra mal. Había unas preguntas que habíamos hecho y voy a mirar las preguntas desde el WhatsApp. Desde el WhatsApp. Buenas noches. Buenas noches, hermana. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Dios les bendiga. Bien. Buenas noches. Buenas noches. Las preguntas están acá. Cierto, acá había unas preguntas. ¿Cuáles son los aspectos que en este pasaje nos identifican con nuestro Señor Jesucristo? ¿Y cuáles son los pactos de la promesa mencionados en Efesios 2:12? ¿Y cómo esos pactos anunciaban a Cristo? ¿Cierto? Esas son las preguntas que teníamos. Esas son las preguntas que teníamos, entonces vamos a... Mira, hermano, a mí no me ha alcanzado ni a llegar porque perdí mi número. Sí, entonces... pero ya pues te puso Cristina... Sí, yo ya estoy con un nuevo número, pero perdí todo, los documentos anteriores. Antes le quería pedir el favor que tan posible era que me pudiera enviar lo que hemos visto, porque no he podido recuperar nada de eso, hermano. Ah, no, listo. Entonces, usted me manda el número suyo para yo enviárselos ahí, para yo enviárselos por ese número, o se lo envío a... No, porque entonces le vuelven a llegar a todo el grupo y ya lo mandamos. Mándemelo el número y yo lo envío por el número. Ella está ahí, perdón, ella está ahí ya en el grupo. Entonces, de ahí puedes poner el número. Por eso ella está en el grupo, ya lo puedo ver ahí, puedo saber cuál es el número de ella. Le Ya está puedes con el escribir a ella nombre. solamente. Listo. O sea, coge el contacto de ella y yo, ella... Sí. Y yo lo agregué también a usted, hermano, precisamente para pedirle el favor que me reenviara los documentos, porque qué pesar, no los he podido recuperar. Listo, yo se lo envío al número, tranquila, ya. Bueno, hermano. Cuando ya le... Muchísimas gracias. Listo, yo me acuerdo y se lo envío, listo. Entonces, veníamos hablando en esta carta a los Efesios de las bendiciones espirituales en Cristo, ¿cierto? Después de esa oración que Pablo hace para que la iglesia entienda cuál es su posición en Cristo, para que la iglesia entienda cuál es su autoridad en Cristo y todo lo que en Cristo es. Después la salvación por gracia, que fue lo que vimos hace 15 días. Y ahora vamos a entrar a esta porción de Efesios 2, del 11 al 22. Entonces, si alguien leyó las preguntas y quiere como dar una respuesta, si alguien trató pues de responderlas, porque es precisamente para que nos ayude a comprender más fácil esta porción. Listo. Yo traté. Sí, hermana, es que de eso se trata, de forzarnos. Bueno, ¿y qué nos identifica con Cristo en eso del 2 al 11? Del 1 al 11, ¿cierto? Del 11 al 22. Del 11 al 22, sí. Del 11 al 22. Entonces, ¿qué creo yo que nos identifica? Que Él nos reconcilió con Dios y que entonces ya somos una nación con Él, ¿cierto? Porque Él es el rey de esa nación. Listo. Que Él es nuestra paz, tanto para nosotros como para el pueblo de Israel. Que por el Espíritu de Él entramos al Padre. Que por medio de Él podemos entrar al lugar santísimo todas las veces que queramos, no como en el antiguo pacto. Que somos ciudadanos del cielo. Y ya tenemos todas las promesas que se le hicieron a Abraham, o sea que somos como hijos de Abraham.
No sé si estaré equivocada, pues. Bueno, vale, Cierto, está bien. bueno. Sí, de eso se trata. Bueno, Sigamos. y somos un templo para el Señor, que es como lo que es más claro para uno, como siempre, o para mí es muy más claro, que somos un templo en el Señor y que somos piedras vivas por Cristo, ¿cierto? Siendo en la cabeza nosotros el cuerpo, que también es la novia de Jesucristo. Listo. Bueno, Ese es para la primera, ¿cierto? listo. Sí, sí. Esa era la primera pregunta. Bueno, listo. Ahora la otra pregunta de que, ¿cuáles eran esos pactos de la promesa que se habla allí en El Efesios 2, 12. 12, que dice que estábamos ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo? Bueno, yo también los tengo, pero si alguien quiere que los haya hecho, yo me quedo calladita y esa persona que hable. Como que no. Yo miré y entonces entiendo que sea el pacto que el Señor hizo con Abraham y confirmó a Isaac y a Jacob, o sea, los patriarcas. Y que es la de el pacto perpetuo de que es un pueblo amado por Dios, escogido por Él, al que Él será su pueblo, y que en Abraham serían benditas todas las naciones y nosotros somos parte de esa bendición. Entonces entramos en ese pacto de ser un solo pueblo, en el pacto que el Señor, porque es un pacto perpetuo. Eso lo consulté también en Hechos 3, 25 y 26 y en Gálatas 3, 8. Listo. Ese Bueno, es un pacto de Dios con Abraham. Listo. eso, con Abraham. ¿De cuáles pactos los judíos se enorgullecían mucho? Pacto Que como de la circuncisión. esa era la señal de ese pacto con Abraham, ¿cierto? La circuncisión era la señal de ese pacto. Pero también había otro pacto El de Noé. No, El el de pacto de Moisés. Noé, el pacto de Noé es un El de pacto, la tierra, de que les darían la tierra La de tierra Canaán, prometida. es dueña, es de ellos, y es de ellos, pero ¿cierto? En ese realidad, pacto es el pacto, ese, con ese, Abraham. ese por eso. Pero ¿cuál es el otro pacto? O sea, hay dos pactos que los judíos tienen como, que para ellos es un orgullo, que son El pacto exclusivos, como que ellos dicen, ley. es somos el único pueblo que Dios hizo ese pacto con nosotros. Ya hablamos del pacto con Abraham, cuya señal es la circuncisión, en Génesis La ley. 10, y el pacto de la ley. El pacto de la ley, Ah, el cuya, pacto con Moisés, exacto, con Moisés. cuya señal es el sábado, ¿cierto? O sea, ahorita vamos a mirar eso. El pacto de la ley, la señal es guardar el sábado. Y el pacto de Abraham, la señal es la circuncisión. Génesis 17, allá se nos habla de la circuncisión como señal de ese pacto. Y en Éxodo 31, del 31 al 34, allá se nos, creo que, no, Éxodo 31, voy a mostrarle qué versículo es. Se nos habla de ese pacto de la ley, como Éxodo 31, del 12 al 17, el sábado como el pacto, como la señal de ese pacto de la ley. Entonces, tiene que ver con este pasaje porque esos pactos están ahí, pactos de la promesa, o sea, esos pactos tenían promesa. Pero esas promesas eran de vida eterna o eran promesas terrenales. Eran terrenales. Eran promesas de que les iba a ir bien aquí en la tierra. Iban a ser bendecidos. Sí, eran unas promesas que traían unas bendiciones para ellos en la tierra, pero no se habla nada de unas bendiciones en la eternidad, en esos pactos. Por eso es que quiero que alguien me lea Hebreos 6:12. Hebreos 6:12, que el autor de Hebreos habla de un pacto. Dirigiendo al equipo
en la toma de decisiones y Goyo, Guille, Guille, Hebreos, Goyo, perdón, hay que apagar los comentarios futbolísticos. alguien, Reinaldo Rueda ya quedó por fuera. alguien, Sí, sí. bueno. Hablamos ahora de un pacto que está hecho sobre mejores promesas, ¿cierto? Nosotros tenemos un pacto hecho sobre mejores promesas, que eso está escrito en la Biblia en Hebreos 8:6, dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo como sumo sacerdote, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. O sea que ya entramos a hablar de un pacto diferente, de un pacto que no tiene nada que ver con la circuncisión, que no tiene nada que ver con guardar el sábado. Hay un texto en Perdón, Iván. sí, Goyo, cierra tu micrófono, porfa, que estás ahí como rastrillando algo que se siente muy fuerte. Goyo, lo abre cuando vaya a hablar, porfa. Gracias. hay un texto que está en Éxodo 4:25 que tiene que ver con lo importante que era ese pacto de Dios con Abraham y el desconocimiento que Moisés tenía de ese pacto. En Éxodo 4:25 o el de 4:24 dice, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú eres esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. O sea que Gerson, que era el hijo de Moisés, siendo Moisés el que iba ya para Egipto a liberar a su pueblo, porque Dios le había dicho que fuera, Moisés no lo había circuncidado. O sea, Moisés no tenía como mucha claridad de la importancia de ese pacto. Y cuando el ángel de Jehová quiso matar al niño porque no estaba circuncidado, entonces la señora de Moisés, que era hija de Jetro, que era un sacerdote de Madián que conocía la ley de Dios, se dio cuenta, es porque no está circuncidado y es hijo de un israelita y no está cumpliendo la señal del pacto con Abraham. Listo, entonces, cuando ya lo circuncidó, se calmó ese deseo de, o sea, esa actitud del ángel de Jehová de matar al niño, porque Moisés era el libertador de Israel y cómo él iba a tener una descendencia que no cumpliera el pacto, que no tuviera la señal de ese pacto. Cuando eso no estaba no había todavía dado Dios el pacto de la ley, ¿cierto? Sino que era el pacto de la circuncisión. Entrando en el Perdón, tema, sí, perdón, antes de que pases de ahí. O sea que lo que uno ha entendido de ese sacrificio que quería hacer Isaac para el Señor era porque había un asunto de la ley y no porque era el corazón de él entregando a su hijo amado y todo eso. ¿qué iba a ser quién? Abraham, Sí, ¿a quién era el que iban a sacrificar? no, Porque a Isaac, ¿cierto? a Isaac. Pero Ah, porque ya. Dios le pidió que lo sacrificara. Pero aquí estamos hablando es del hijo de Moisés. Ah, es del hijo de Moisés, listo. En Génesis, en Éxodo 4:25. O sea, Moisés le dice a Dios, se le Ah, aparece en la zarza, le dice que vaya, que libere al pueblo de Egipto. Dios le dice, Moisés le da un montón de excusas, pero al fin y al cabo va. Cuando ya va, él va con su esposa y su hijo, pero su hijo no va circuncidado. O sea que no está mostrando que es de esa descendencia de Abraham. El hijo de Moisés no tiene la señal, porque el pacto era que había que circuncidar a todos los varones a partir de 8 días de nacido.
Esa era la señal de la circuncisión. Entonces, el ángel de Jehová se enoja contra Moisés y va como a matar al niño. Séfora, la señora, se da cuenta y entonces con un pedernal le corta el prepucio y ya se aplaca la ira, porque ya ella le dice, tú me eres un esposo de sangre por causa de la circuncisión. O sea, ya el niño entonces tenía la señal de que era de esa descendencia de Abraham, porque Moisés iba y él era el legislador de Israel, que iba a ser el libertador de Israel. Por medio de él, Dios lo iba a libertar. Entonces, debía cumplir en su familia con ese pacto, con esa señal, que era el pueblo de Dios, porque esa era la señal que hacía exclusivo a la descendencia genealógica de Abraham, que le da una exclusividad sobre los otros pueblos. Pero pasados todo ese tiempo, ya han pasado de Moisés a Jesucristo 1600 años. Pasado todo ese tiempo, todavía venido Cristo, los judíos siguen aferrados a eso. Y mirando el texto que tenemos, Efesios 2, del 11 al 22, podemos ver en los versículos del 11 al 13, dice allí, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Mire que Pablo introduce ahí otro pacto, que no es un pacto de los judíos, sino que es el nuevo pacto, por la sangre de Cristo. Porque, ¿cuál es la señal del nuevo pacto? O sea, la señal de del pacto con Abraham era la circuncisión. Génesis 17. Génesis 17, versículos del 1 al 11. La señal del pacto de Dios con Israel, de la ley, pacto de la ley, era guardar el sábado. Éxodo 31, el 2 y el 17. Ahora Pablo aquí introduce un nuevo pacto, dice, La sangre. el versículo 13, dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esa es la señal del nuevo pacto. O sea que Pablo empieza como a mostrarle a la iglesia de Éfeso cuál es su identidad. ¿Cuál es su identidad? Es que no importa que los judíos los llamen inmundos, porque eso es lo que significa circunciso, que no pertenece al pueblo puro, limpio. ¿Cierto? No importa que lo llamen inmundos, o que lo llamen paganos, o que lo llamen que no tienen Dios, que no tienen esperanza, que son gente que no tiene posibilidades de ser el pueblo de Dios. No importa eso. ¿Por qué? Porque es que ustedes se tienen que acordar que hay un pacto mejor, que está basado sobre mejores promesas, que es el pacto cuya señal es la sangre de Cristo. Y una vez empieza a darle una identidad a la iglesia. Y nosotros tenemos que tener eso claro. Porque nosotros no somos iglesia por guardar la ley. Nosotros no somos iglesia por si alguno quiere circuncidar. No. Nosotros somos iglesia por la sangre de Cristo. Porque ese es el pacto que nos acercó. Ese es el pacto que nos hizo a nosotros ser hijos de Dios. El pacto hecho en la sangre de Cristo. La señal de ese pacto es la sangre de Cristo. El Señor cuando habló de la cena dijo eso, ¿cierto? Dijo hacer esto en memoria de mí. Cada vez que tomar esta copa, ¿cierto? Recordamos que estamos haciéndolo en memoria de Él. Y el autor de Hebreos 13, en Hebreos 13:20 dice que es la sangre del pacto eterno. Ahora, hermana Luz, tú hablabas de un pacto eterno, ¿cierto? Que era la circuncisión, que era la ley. Lo que pasa es que esos pactos
eran sombra del pacto verdadero, del pacto Están condicionados. que no iba a terminar jamás, que era el sangre de Cristo, el pacto de la gracia, el nuevo pacto. Y ese nuevo pacto tiene promesas no solamente para esta vida, sino también para la venidera, ¿cierto? Ese es el ministerio de la piedad. Tiene promesas para la vida venidera, no solamente para esta vida. En la primera carta a Timoteo, versículo 6, 6, versículo 4, versículo 6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serán buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ese es el pacto de la gracia, es el misterio de la piedad que habla también en la segunda carta a Timoteo 3:16, cuando dice que grande es el misterio de la piedad, Dios fue justificado en espíritu, conocido en carne, visto de los ángeles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese es el pacto nuevo prometido en el Antiguo Testamento por Jeremías, en Jeremías 31, del 31 al 34, y también en Ezequiel 36, del 22 en adelante, ¿cierto? Allí tenemos un nuevo pacto que Pablo introduce diciendo, mire, es que lo importante no es la circuncisión, porque la circuncisión también era sombra. La circuncisión era sombra. ¿Por qué? Estaba prometida la circuncisión. La circuncisión estaba prometida en la ley y en los profetas, lo que la circuncisión significaba. La circuncisión era la circuncisión de ese órgano genital masculino, el que cortar el prepucio, era un símbolo de la limpieza de corazón que Dios iba a hacer en Cristo Jesús, que solo por la vida y la obra de Cristo podría ser hecha. Entonces, en Deuteronomios 36 y en Jeremías 4:4, uno puede leer que está prometida esa circuncisión de corazón, desde la misma ley. En Deuteronomio 36 dice, alguien me puede leer, o aquí lo estoy encontrando ya, dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Era una promesa que estaba escrita allá en la ley, ratificada por los profetas. Jeremías 4:4 ratifica esa promesa y le dice al pueblo que circuncide el prepucio de su corazón. O sea, que nada se gana con decir somos un pueblo circunciso cuando su corazón está podrido. Solo que significaba esa circuncisión era que venía el que podía circuncidar el corazón, el que podía hacer con su sacrificio una circuncisión de corazón en la iglesia. Y de hecho eso es lo que ratifica el Nuevo Testamento. Jeremías 4:4 dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestros corazones, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. O sea, había un orgullo por una circuncisión externa, pero eso realmente ellos no entendían que esa circuncisión externa era un símbolo de algo que Dios iba a hacer en Cristo en la iglesia, y era limpiar el corazón de la maldad. Y por eso es que el apóstol Pablo en Romanos 2, 28 y 29, dice lo siguiente, pues no es judío el que lo es exteriormente,
ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y el mismo apóstol Pablo en Colosenses 2:11 nos dice que cuando Cristo se circuncidó, nosotros fuimos circuncidados también. Colosenses 2:11 dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Así que nosotros como gentiles no tenemos nada de qué preocuparnos porque nosotros no somos circuncisos. Porque lo importante no es esa señal externa, sino la interna. Sino es el nuevo nacimiento, un corazón nuevo. Entonces, esos versículos del 11 al 13, podríamos decir que Jesucristo nos dio una mejor ciudadanía. Nosotros estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, porque no pertenecíamos a esos pactos, ¿cierto? Y estábamos sin Cristo, estábamos alejados de esa comunidad de Israel, estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero nosotros fuimos acercados por un mejor pacto, que es el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Entonces, nosotros no tenemos que preocuparnos porque nosotros no pertenecemos a Israel. Algunos, yo he notado en algunos creyentes que les gustaría ser judíos. No sé por qué, ¿cierto? Porque es que en Cristo Jesús hay unas mejores promesas con un mejor pacto, porque eso que había antes era sombra de Cristo o del nuevo pacto. O sea que tenemos que entender que Jesucristo es nuestra identidad. Primero, es nuestra identidad porque nos dio una mejor ciudadanía. Nosotros tenemos una ciudadanía celestial. Nosotros tenemos la esperanza de estar en la vida eterna con el Señor. No por guardar la ley, no por circuncidarnos, sino porque Jesucristo nos hizo cercanos con su sangre, con un nuevo pacto. Ese es el primer aspecto que encontramos acá. El segundo aspecto es que Jesucristo es el medio de nuestra reconciliación. Versículos del 14 al 18. ¿Alguien quiere leerme esos versículos? Efesios 2 del 14 al 18. ¿Alguien quiere leerme esos versículos? Yo lo leo entonces. Efesios 2 del Quiero 14 hacer al como me da 18. pena, pero bueno. Del Hágale, 14. hermana. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén. Entonces, Jesucristo es el medio de nuestra reconciliación, por eso nos identificamos con Él. Nosotros hemos sido reconciliados con Dios y reconciliados con la ley de Dios también. La palabra reconciliación es una palabra, y el término que está aquí es diferente al término que figura en Romanos 5:10, en 2 Corintios 5. Es el término que figura allá, es un término que significa revertir las cosas. O sea, si había enemistad, se cambia por amistad. Pero aquí hay un término más enfático.
porque tiene un prefijo que significa que cesó totalmente la enemistad. O sea, que se revirtió totalmente el asunto. La ley que nos era contraria, ahora nos es agradable, la ley de Dios. Cuando éramos enemigos de Dios, la ley de Dios nos condenaba, porque la ley de Dios le dio poder al pecado para matar al hombre. Pero en Cristo Jesús, nosotros somos reconciliados con Dios y anhelamos vivir en sus estatutos, anhelamos vivir en lo que Él dice, en sus mandatos. Es un deseo que hay en el corazón, nos reconcilia con Dios, nos reconcilia con Dios, nos reconcilia con la ley de Dios y obviamente nos reconcilia con los que nos tratan mal, que nos dicen que nosotros no somos pueblo de Dios. Porque si ellos siguen tratándonos mal, entonces ellos no han entendido lo que significa Cristo. ¿Quién significa Cristo? Entonces el Cristo es la reconciliación, no solo la nuestra, sino también la de los judíos. Pues en su paz hizo de ambos pueblos uno solo. Dejó sin razón de ser las hostilidades, o sea, las enemistades, los pleitos. Ya no tienen razón de ser, porque un judío no puede jactarse de la ley porque no la cumplió, a excepción de Cristo, quien la cumplió y sin embargo murió. Y ahí es donde está el asunto de esta justificación por la ley. También dejó sin piso la justificación por la ley. ¿Por qué la dejó sin piso? Porque la ley dice en Levítico 18:5 que el que hace estas cosas vivirá por ellas. O sea, que el que cumpla la ley vivirá. Pero Cristo la cumplió y murió. Entonces la justificación de la ley falló. No por el que la cumplió, sino porque no debía morir. ¿Por qué murió? ¿Por qué murió Cristo entonces? No murió por no cumplir la ley, Él la cumplió. Eso es muy difícil ahí porque entonces Dios se equivocó. No, Dios no se equivocó porque Dios... Porque sí, porque mire, pues sí hasta Jesús es la demostración, ¿cierto?, de que había una ley y que unos la cumplieron y otros sí, que fue Jesús. No sé, eso queda ahí Pero muy enredado. no queda muy enredado, sino que por eso es que la misericordia se puede dar. Porque era sombra. Porque por eso es que la misericordia se puede dar. Porque es que, ¿quién quebrantó a Jesús? Dios mismo. ¿El pecado lo quebrantó? ¿Lo mató el pecado? No. Dios lo mató. El Padre lo entregó. Isaías 53:10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. O sea, Él lo entregó por la iglesia. Y por eso, al cumplir la ley y dar su vida voluntariamente, porque de hecho Él mismo dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Lo dice Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Él está diciendo, yo pongo la vida y clavo esa ley que los condenaba, esa justificación de la ley que los condenaba, la clavo en la cruz, porque yo al cumplirla no debí morir, pero muero voluntariamente para que esa condenación de la ley no tenga peso sobre ustedes. Y nos traslada su obediencia a nosotros por la fe. Y ahí es donde está la misericordia de Dios. Ahí es donde está la misericordia de Dios. Entonces, deja sin piso la justificación por la ley. No que la ley de Dios no tenga piso, la ley de Dios sigue vigente. La ley moral de Dios sigue vigente. Queda sin valor los sacrificios de animales, el guardar fiestas solemnes, días santos, todo eso queda sin valor porque todo eso prefiguraba a Cristo.
Y el valor entonces queda sobre el sacrificio de Cristo. Por eso la iglesia tiene que valorar el sacrificio de Cristo. Porque ese sacrificio de Cristo es la única entrada al Padre. Es la única entrada. Porque Él anuló la ley. Anuló la condenación que la ley traía sobre nosotros. De tal manera que al reconciliarnos, nosotros queremos cumplir esa ley. O sea, queremos cumplir la ley moral, queremos hacer lo que Dios dice, queremos obedecer a Dios. Antes no queríamos, ahora sí. ¿Por qué? Porque Cristo nos traslada su victoria y nos hace más que vencedores y nos equipa con el Espíritu Santo que nos anima a seguir adelante y a querer vivir para Dios. Esa es la diferencia fundamental. Entonces, Pablo lo que está aquí es mostrándole a la iglesia que aunque los judíos, acuérdese que había un contexto allá donde se mencionaban cierto sincretismo dentro de la iglesia, que tenía que ver con cuestiones de los judaizantes, que tenía que ver en una cierta medida también con algún gnosticismo incipiente, que tenía que ver también con alguna filosofía griega que quería entrar a la iglesia. Y Pablo está exaltando a Cristo diciéndole a la iglesia, mire, usted no tiene que identificarse con la ley, usted no tiene que identificarse con los judaizantes, usted tiene que identificarse con Cristo. Cristo es la identidad nuestra. Nosotros no anhelamos llegar a la eternidad por hacer obras. ¿Cuál era la señal del pacto de la ley? Ahorita dijimos. ¿Cuál era la señal de ese pacto? Éxodo 31. Guardar el día de reposo. Eso, guardar el día de reposo. Y Cristo, según Hebreos 4, se convierte en nuestro reposo. Él se convierte en nuestro reposo. O sea, nosotros reposamos en Cristo. Nosotros no reposamos en hacer obras, sino que reposamos en la obra de Cristo. Y en la obra de Cristo somos justificados. Y eso es lo que se llama andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es vivir gozoso en la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va llevando a querer siempre hacer lo que a Dios le agrada. Pablo, cuando le dice a los Gálatas que ellos son insensatos, porque habían empezado por el Espíritu y iban a terminar por la carne, no les estaba diciendo que iban a terminar haciendo pecados, un montón de cosas, sino que ya estaban queriendo agradar a Dios por medio de las obras que hacían. Y eso Pablo lo llama carne. Y eso es un peligro, porque eso es la manera como Israel fue tras la ley. Pablo dice en el capítulo 11 de Romanos, que Israel no alcanzó la justificación porque iba tras ella como por obras de la ley, o sea, haciendo cosas para ser justificados. En cambio, la iglesia sí la alcanza porque la recibe por fe, porque cree que la única obra valiosa para la justificación es la obra de Cristo. Y deja que el Espíritu Santo la guíe y la vaya llevando, poniendo cada vez el deseo de hacer más las cosas de Dios. Pero en ese caminar nos encontramos precisamente con personas que nos dicen, si ustedes no guardan el sábado, entonces están condenados. Si ustedes no hacen esto, están condenados. Si no hacen aquello, están condenados. Si comen estas cosas, están condenados. Si no dan los diezmos, están condenados. Si esto y aquello, un montón de cosas. Si no se bautiza, está condenado, ¿cierto? Hay unos que se bautizan para ser salvos. Hay iglesias que enseñan que el bautismo salva. Todas esas cosas, todas esas normas que hay para hacer cosas para alcanzar el favor de Dios, Pablo lo llama carne. Pablo lo llama cosas de la carne. O sea, son obras del ser humano para agradar a Dios. Cuando nosotros no agradamos a Dios por nuestras obras, sino que Él se agrada de la obra en Cristo, de Cristo en nosotros.
Esa es la diferencia. Y eso es lo que Pablo está planteando aquí. ¿Cuál es nuestra identidad? Nuestra identidad no es guardar la ley. Nuestra identidad es Cristo, porque nos dio una mejor ciudadanía y porque es el medio de nuestra reconciliación. Cristo derribó esa pared intermedia, o sea, la desmenuzó. La palabra derribar ahí, esa palabra derribar, de esa pared intermedia que dice, esa palabra es como destrozar, desmenuzar, desaparecer, las hostilidades, esa división tan fuerte que era creada precisamente porque los judíos confiaban en que era el pueblo que tenía el pacto de Abraham y el pacto de Moisés. Ahora Pablo ya lo puso, no, es que la iglesia tiene un mejor pacto. Y Cristo no solamente hizo eso por los gentiles, también lo hizo por los judíos. Mire que el versículo y vino y anunció las buenas nuevas, versículo 17, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. O sea que la ley no les dio entrada al Padre. La circuncisión no les dio entrada al Padre. Solamente por la sangre de Cristo pueden los judíos tener entrada al Padre, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no lo reciben por las obras de la ley, no lo reciben por la circuncisión, Hola. sino por la fe en Jesucristo. Entonces, ese es el asunto acá. Él nos hace amigos de Dios y nos hace amigos de la ley de Dios. Nosotros anhelamos cumplir la palabra de Dios, anhelamos obedecerla, anhelamos en todo corazón obedecerla, porque eso es la señal del nuevo nacimiento. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo, no por nosotros. Y no solamente Jesús hizo eso, mató las enemistades, sino que también anunció el evangelio. Él vino y anunció las buenas nuevas a los que estaban cerca y a nosotros que estábamos lejos. Al fin y al cabo, ellos estaban más cerca porque ellos conocían la ley de Dios, ellos conocían la voluntad de Dios, nosotros no. Perdón, ahora que hay tanto revuelo con los israelitas, hay grupos de personas o personas que dicen que ni siquiera hablar de ese pueblo, ni para bien ni para mal, o nada malo, así ellos estén haciendo cosas que no son, porque sienten que el Señor los va a castigar o que va a sobrevenir algo porque Dios no quiere que se metan con ese pueblo. Entonces, como si siguieran habiendo unas prerrogativas por encima de la obra de Jesús para este pueblo que todavía no le ha reconocido. Claro, lo que pasa es que, yo lo decía yo ahora al principio, yo veo creyentes que se identifican mucho con Israel, ¿cierto? Se identifican mucho con Israel, o sea, que tienen como cierta, ¿cómo diríamos? Cierto deseo por Israel, cierto anhelo por Israel, ¿cierto? Y muchas iglesias se aprovechan de eso. Yo conozco grupos cristianos que promueven muchos viajes a Israel y y que la gente se debe bautizar es en el Jordán, que porque ya se bautizó Cristo, pero eso todo lo vuelve en negocio, ¿no? Nosotros estamos hablando es de nuestra vida, de lo que es el nuevo pacto en comparación de los pactos que tenían ellos, o de los pactos que tienen los judíos que no han creído en Cristo, porque ellos siguen aferrados a esos pactos. Ellos siguen aferrados a la circuncisión, eso es un orgullo para ellos, aferrados a que son el pueblo de la ley, eso es un orgullo para ellos. Pero el apóstol Pablo derrumba todos esos argumentos, no solamente aquí en Efesios, sino también en Romanos. En la carta a los Romanos y en la carta a los Gálatas, en esas tres cartas básicamente, Efesios, Romanos, Gálatas, Pablo habla de que la ley no pudo justificar a nadie, de que nadie la pudo cumplir, de que a todo el mundo lo dejó convicto de pecado, todo el mundo lo condenó.
¿quién es el único que nos puede salvar de esa condenación o que los puede salvar a ellos que todavía no han creído de esa condenación? Cristo. ¿Por qué? Por lo que Él hizo. Porque Él la cumplió, sin embargo, Él entregó su vida para justificarnos. Por eso, Él nos puede salvar de esa condenación de la ley. Porque por el conocimiento de la ley, por la ley es el conocimiento de pecado. Por la ley es el conocimiento de pecado. La ley muestra el pecado. Y la ley le da poder al pecado para matar al hombre. Uno puede leer en Romanos 3. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y Romanos 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, ¿cierto? Nosotros podemos decir, como dice Romanos 7:12, de manera que la ley de la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Para nosotros el mandamiento ya es bueno por la obra de Cristo. Antes no. Antes éramos enemigos de Dios. Cristo revirtió totalmente esa enemistad y nos hizo amigos de Dios. Nos hizo que nosotros quisiéramos agradar a Dios y quisiéramos hacer lo que Dios dice. Y cada vez nos va fortaleciendo para que lo logramos hacer, pero es Él en nosotros. Cuando nosotros deseamos hacerlo por nuestras fuerzas, entonces es como si nosotros fuéramos a alcanzar algo y no creyésemos en la obra de Cristo. Ahí es donde está el asunto, cuando queremos hacer cosas para agradar a Dios y no entendemos que la única obra que agrada a Dios es la obra de Cristo en nuestras vidas y que esa obra de Cristo por el Espíritu Santo cada vez va a ser mayor. Y entonces nos desfasamos y nos podemos dejar engañar por los que dicen, es que ustedes tienen que cumplir el sábado. Un adventista te dice, tienes que guardar el sábado. Yo le diría, no, usted guárdelo porque está en el antiguo pacto. Nosotros tenemos un nuevo pacto que la señal de ese pacto no es el sábado, sino la sangre de Cristo. Ya el problema es de él, porque está confiando en la ley y no en Cristo. Ese es el asunto acá. Oíste, yo entiendo muy bien, pues hablo por mi conversión. Yo me convertí oyendo la palabra 2 años seguidos, cada 8 días vinieron una pareja y me la habló. Yo no puedo decir, ay, en tal momento, tal versículo, no. 2 años y a los 2 años a mí se me removió todo y a toda mi familia. Listo. Pero uno recibe el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo lleva a uno al cumplimiento de la ley. Y si no, ¿cuál es? Porque eso es lo que Dios quiere, no para salvación, sino para santificación, entiendo yo. Pero o yo siento eso, que a mí el Espíritu Santo me mueve a no matarás, me mueve a guardar reposo, me mueve. Tanto es que me sanó, me alivió de enfermedades que yo tenía reposando, quedándome quieta el día de reposo, pues digo yo el día de reposo, pero no así, que no puedo hacer nada, sino que descanso, que pienso en lo que hice toda la semana y preparo la semana siguiente para el Señor, leo la palabra, descanso. Y me alivió de un problema que tenía, que era de estrés. Supe yo, pero no tomé nada, sino que me alivió. Por eso, Y sí. me guía a cumplir la ley, ya no para salvarme, yo sé que no me voy a salvar, por eso yo soy salva, pero porque soy salva, cumplo la ley. A ver, lo que pasa Y es la que ley está vigente, no. la ley moral sí, pero el día de reposo, el sábado como día de reposo, se le cayó el audio, se le desconectó el audio. El sábado, Sí, pero el a sábado, a mí me sanó, a mí el Espíritu Santo listo. me llevó a descansar Lo que, reposadamente, lo no que a pasa, descansar. Además voy a la iglesia el domingo,
pues yo no tengo ninguna como, ay, no, entonces no voy el domingo, no, yo voy el domingo, me congrego, me gusta, No, pero el soy feliz asunto, yendo allá, eso es lo que estamos diciendo, hermana, vea, eso es lo que pero estamos diciendo. Una cosa es que reposemos en la obra de Cristo y seamos guiados por el Espíritu Santo. Y otra cosa es que nosotros digamos que si no guardamos el sábado no somos salvos. Eso es otra cosa muy diferente. Eso es otra cosa muy diferente. ¿Cierto? Entonces, dar a porque entender es que la ley es buena para, ya la ley, para vivir en el mundo de una manera mejor. ya la ley para Es buena nosotros, para vivir mejor es y que vive uno yo bien. estoy diciendo eso, ya nosotros consideramos que la ley es justa, santa y buena por la obra de Cristo. Antes no. Antes de conocer a Cristo, para nosotros la ley era algo que no nos gustaba. Ahora nosotros amamos la palabra de Dios, ¿cierto? Pero por la obra de Cristo, no por nosotros. Esto es lo que debe quedar muy claro en nosotros. Y por ejemplo, en tu caso, que Dios te lleva a que el sábado descanses, pero no quiere decir que por eso vas a obligar a todo el mundo a descansar el sábado. Porque entonces nosotros entendemos por la Biblia A también, nadie. Mi no- esposo no descansa, Jairo no descansa. nosotros, Él hace de no- todo, trabaja, lo que quiere. nosotros entendemos por la Biblia que la iglesia empezó a reunirse el primer día de la semana, o sea, el domingo. Dejó de reunirse el sábado, que se reunía en el judaísmo, se reunía en el sábado, y empezaron a reunirse el primer día de la semana para celebrar la resurrección de Cristo. Por eso es que en Occidente muchos toman el domingo como el día de reposo, ¿cierto? Y muchos en la iglesia también piensan que el domingo no pueden trabajar, sino que solamente es para el Señor. Y piensan que si trabajan el domingo cometen un pecado, ¿cierto? Porque el reposo nuestro ya no es un día. El reposo nuestro es Cristo. Nosotros podemos reposar en la obra de Cristo. Eso lo dice el autor de Hebreos, ¿cierto? Hebreos 4. Hebreos 4. Hebreos 4, 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. El versículo 4:10 dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. O sea, si para mí el reposo no es Cristo, el autor de Hebreos dice que estoy en desobediencia. Si no es Cristo mi reposo, si no es la obra de Cristo. Entonces, y eso tiene una connotación con el día de reposo. El día de reposo, Dios trabajó 6 días y cuando ya hizo al hombre, reposó. Hizo al hombre que fue su última creación, allá en el Génesis, y reposó. Como quien dice, al hombre lo hizo para que el hombre pudiera disfrutar la creación de Dios. Y Dios estuvo tranquilo. El nuevo hombre es hecho también para disfrutar esa creación de Dios en Cristo Jesús. Para eso es hecho el nuevo hombre, para reposar en Cristo. Entonces no tiene que estar pensando que si no hizo tal cosa, entonces se va a condenar, que si esto y aquello, con un montón de temores, ¿cierto? Por eso la canción al principio era esa, porque él triunfó, yo triunfaré mañana. O sea, él me dio una victoria eterna. Y es lo que Pablo está diciendo acá en Efesios 2 del 11 al 22. Nos está mostrando que Jesucristo no solamente nos dio una mejor ciudadanía, sino que Él es el medio de nuestra reconciliación y también que Él es el medio de nuestra santificación. Lo que usted decía, hermana, Él es el medio de nuestra santificación. Es los versículos del 19 al 20, al 22. Él es el medio de nuestra santificación. El versículo 19 dice, Efesios 2:19.
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Empieza diciendo, ya no son arrimados que viven cerca de, hay arrimados donde un familiar, que eso es lo que significa advenedizos, ni foráneos, ya ustedes son miembros, ya ustedes tienen que sentirse familia de Dios. Y como ya tienen que sentirse familia de Dios, entonces nos ordena edificarnos sobre el evangelio, edificar nuestra vida sobre el evangelio. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nosotros vamos a edificarnos sobre la ley, sino sobre el evangelio. De tal manera que la iglesia bien coordinada, o sea, en quien todo el edificio bien coordinado, o sea, que cada uno está haciendo su parte de acuerdo a los ministerios y dones que Dios le dio, va creciendo en la santidad de Dios para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, Jesucristo es el medio de nuestra santificación, no la ley. La ley fue dada como un medio para santificar al pueblo. Allá en Éxodo 19, del 5 y 6, allá está. Allá fue dada como medio para santificar al pueblo. Pero ¿qué hizo la ley? Según Romanos 8:2, la ley no tenía poder contra los apetitos de la carne y por eso entonces el pecado tomó ocasión por la ley y mató al pueblo. O sea, la ley hizo que fuera fuera imposible para el hombre cumplir. La codicia, la carnalidad, el pecado hizo que el hombre no pudiera cumplir esa ley. Ningún judío la pudo cumplir sino Cristo. Entonces, esa ley que fue dada como medio para santificación no pudo santificar al pueblo porque Dios quería vivir en medio de un pueblo santo y quiere seguir viviendo en medio de un pueblo santo. Por eso Dios quiere seguir viviendo en medio de esa iglesia santa, de esa iglesia que va creciendo en santidad, de esa iglesia que por la obra de Cristo va siendo santificada cada día, de esa iglesia que se identifica con Cristo, que asume que Cristo es el único necesario para ella. Y como Cristo es el cumplimiento de la ley, Cristo cumple la ley, la gracia también se convierte en el cumplimiento de la ley de Dios en la iglesia, por la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios hace que la influencia de Dios nos lleve a querer hacer lo que a Dios le agrada, sabiendo que Cristo es nuestro ejemplo, nuestro Señor y nuestra identidad. Entonces, la gracia se convierte en el cumplimiento de la ley, de tal manera que no se puede cumplir por acción humana, sino que Cristo Jesús la cumple en nosotros. ¿Qué es lo que dice Romanos 8:4? Romanos 8:4 dice que no hay ninguna condenación para, Romanos 8:4 dice, para que la justicia de la ley se cumpla en vosotros, que no andáis conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, que no están haciendo las cosas para agradar a Dios, sino que se están sujetando al Espíritu Santo y el Espíritu Santo va llenando esa vida con la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, ahí es donde está el verdadero asunto, porque Dios sigue siendo santo. Dios dice en el epístola a los Hebreos que sin santidad nadie le verá. El mismo Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esa limpieza de corazón es la circuncisión que hace Dios del corazón nuestro por la circuncisión de Cristo, que estaba prometida allá en Deuteronomio 36, confirmada por los profetas Jeremías 4:4, y que Pablo dice en Romanos 2:29 que esa es verdaderamente el que hace iglesia, el que tiene un corazón incircunciso. Esa es la iglesia. Entonces, la iglesia no puede llegar a ser santa sin Cristo. Jamás.
no puede llegar a ser santa porque hace aquello, porque hace esto otro, porque hace esto otro. No, es santa porque Cristo la santifica. Y para eso es importante que esté bien coordinada. Quiere decir que que la iglesia todos vamos juntamente edificándonos. El versículo 26 dice, 22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados. O sea que es una edificación conjunta. Por eso es que los ministerios en Efesios 4 del 11 al 16 están puestos para eso. Los ministerios están puestos para eso. En Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean las artimañas, con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en el Señor. Entonces, es necesario una edificación conjunta. Es necesario para la edificación de una iglesia, para la edificación de una congregación, que todos los ministerios y los dones sean puestos al servicio de la iglesia y que todos tengan la convicción de que es en Cristo, de que no es por sus obras. Porque entonces va a haber problemas si alguno empieza a decir, mire, es que usted tiene que hacer aquello, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer aquello. Si no, entonces no va a santificarse. No, un momento. Lo único que debe hacer un creyente es confiar plenamente en la obra de Cristo y rendirse a Él cada día, sabiendo que Dios lo equipó con el Espíritu Santo. Entonces, Y eso hacer lo, lo que dice la palabra, uno. por eso, Porque aquí en Efesios, pero es el que 4 que sigue, dice, no dé lugar al diablo, no hurtéis, no, bueno, toda la ley. por eso, pero es que el Espíritu Santo no te va a llevar a hurtar, no te va a llevar a matar, no te va a llevar a eso. Guiados por el Espíritu Santo en obediencia a la palabra. Por eso es que cuando el Señor reconciliar significa que todo eso que nos era contrario, ahora lo puso a nuestro favor. A nosotros nos hizo amar la ley de Dios, amar la obediencia a Dios. Antes éramos enemigos de Dios porque éramos amigos del mundo. Con la obra de Cristo, entonces nos hace enemigos del mundo y amigos de Dios. Eso es lo que significa reconciliar, revertir totalmente. Hizo un cambio total, de tal manera que el nuevo nacimiento hace que el creyente ame la obra de Dios, ame lo que Dios dice, quiera hacer lo que Dios dice. No porque tenga una obligación, sino porque está agradecido y ama a Dios por lo que ha hecho. Es diferente. Porque bueno, pues uno siente mucha alegría de leer la palabra, de hacer lo que dice, no tiene que hacer un esfuerzo, es lo que yo quiero dar a entender. Uno no tiene que hacer esfuerzo, pero lo hace y le gusta leer y entender y ver. Por eso, Guillermo iba a decir algo. No, iba a decir que en otras palabras nos hace actos para amar la palabra del Señor, para amar sus principios. Claro, nos hace aptos para obedecer. Y nos hace también, cuando le fallamos, nos hace también entristecer y nos duele y nos postramos y lloramos y clamamos pidiendo perdón y pidiendo restauración.
Y ese es el caminar cristiano. Ese es el caminar cristiano. Y ese es el crecimiento en la santificación que solamente por Cristo se puede dar. Entonces, lo que estamos viendo en esta porción es eso, que Cristo es nuestra identidad, porque Él nos dio una mejor ciudadanía, porque Él nos reconcilió totalmente con Dios de tal manera que ahora amamos a Dios. Antes no queríamos saber nada de Dios. Antes éramos enemigos de Dios cuando éramos amigos del mundo. Pero Cristo abolió toda esa enemistad, rompió con todo eso y nos dio una nueva naturaleza por el Espíritu Santo precisamente. Y además, Él es el medio de nuestro crecimiento y santificación. Entonces, por eso es que nosotros como iglesia nos identificamos es con Cristo. No nos identificamos con la ley de Dios en el sentido de que tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello, porque Pablo en Colosenses dice, en Colosenses habla de eso, dice, entonces ustedes, ¿por qué tienen preceptos como no toques, ni aun uses, ni esto, ni aquello? Le dice a los colosenses, si es que verdaderamente han nacido de Cristo, no tienen que tener esos preceptos, porque es la palabra de Dios la guía, la guianza del creyente. Y el Espíritu Santo, en la lectura de la palabra, en el meditar en ella, va llenando al creyente de amor por Dios. Además de eso, a mí me parece muy coherente todo eso porque, o sea, un texto que a mí me llama mucho la atención es donde el Señor dice que no es por obras para que nadie se gloríe. O sea, nos quitó toda potestad de aportar, ¿cierto? Aportar a esa salvación, a esa redención, porque no, así como estuviéramos, o sea, sintiéndonos unos más que otros. Me parece muy interesante como esa tabla que él hace y que cómo el Señor se sobrepone a todas estas cosas que pueden salir de uno, que tranquilamente pueden envanecerlo a uno o enorgullecerlo, ensoberbecerlo por hacer algo más. O sea, toda la obra está dada por el Señor. Y eso me parece muy, muy lindo porque de verdad de uno que podrá salir. Mire que el versículo 11 de Efesios 2 dice, por tanto, ese por tanto, lo estoy dejando acá ya para el final, porque es como una consecuencia de algo. Y ese algo es básicamente el versículo 10 del capítulo 2. ¿Se acuerda que ese versículo 10 lo vimos la otra vez en el texto griego? Y eso se puede traducir porque estamos siendo cosa hecha en Cristo Jesús. Estamos siendo cosa hecha, o sea, porque estamos siendo hechos cada día en Cristo No estamos Jesús. acabados. Exacto, no somos un producto terminado, sino que el nuevo nacimiento diariamente sigue perfeccionándose en Cristo Jesús. Por tanto, entonces, acuérdense de que los judíos lo llamaban así, pero ustedes miren que ustedes tienen un pacto hecho sobre mejores promesas porque ustedes fueron acercados no por la ley, no fueron acercados por la circuncisión, sino por la sangre de Cristo. O sea, de una vez, Pablo dice, no pueden distraerse mirando a la ley, no pueden distraerse mirando a lo que los judíos dicen. No, miren a Cristo. Miren a Cristo porque en Él es que estamos siendo hechos constantemente. En Él es que fuimos nacidos nuevos y somos nuevas criaturas y cada día somos continuamente hechos en Él. Por esa razón es que nosotros tenemos que tener a Cristo como nuestra identidad, identificarnos con Él. Eso es básicamente lo que está aquí en este texto. Voy a detener la grabación. Voy a pausarla, voy a detenerla.